Camila era mucho más que una simple empleada. Era el tipo de persona que iluminaba el ambiente con su presencia, no solo por su sonrisa genuina, sino por su energía contagiosa. Desde el primer día en la empresa, había demostrado ser extremadamente competente, resolviendo problemas que nadie más podía solucionar y aportando ideas innovadoras que impresionaban hasta a los ejecutivos más experimentados. Sus colegas la admiraban por su capacidad de transformar crisis en oportunidades, por su paciencia en explicar conceptos difíciles y por su increíble habilidad para cerrar negocios con clientes importantes. Sin embargo, lo que más destacaba en ella no eran solo sus habilidades técnicas, sino su actitud profesional inquebrantable. Siempre se mostraba serena, incluso cuando enfrentaba desafíos que harían temblar a cualquiera. Su jornada laboral comenzaba temprano. Antes de que la mayoría llegara a la oficina, Camila ya estaba frente a su computadora, revisando informes y asegurándose de que todo estuviera en orden. A diferencia de otros empleados que simplemente cumplían con su trabajo, ella vivía y respiraba cada proyecto, entregándose por completo a cada tarea. No era raro verla ayudando a otros, incluso cuando esas responsabilidades no le correspondían. Si un compañero tenía problemas con un cliente difícil, allí estaba ella, ofreciendo soluciones y estrategias para recuperar la cuenta. Si alguien necesitaba apoyo técnico, Camila siempre tenía la respuesta. Su capacidad de liderazgo era innegable, pero, a pesar de su talento, su ascenso dentro de la empresa parecía siempre estar bloqueado por un obstáculo invisible. Cada vez que surgía una oportunidad de promoción, Camila veía cómo pasaban por alto su nombre, a pesar de que sus resultados eran superiores a los de muchos que sí recibían reconocimiento. Al principio, pensó que tal vez necesitaba esforzarse más, demostrar aún más su valor, pero con el tiempo, se dio cuenta de la verdad. El problema no era su desempeño, sino los prejuicios silenciosos de su jefe, Carlos. Aunque nunca lo decía, abiertamente, era evidente que tenía un problema con ella. Los comentarios sutiles, las miradas despectivas, las interrupciones en reuniones cuando intentaba hablar, todo indicaba que él no soportaba verla en un puesto de relevancia dentro de la empresa. A pesar de la hostilidad de Carlos, Camila se mantenía firme. No iba a permitir que el desprecio de un hombre frustrara su carrera. Sabía que era capaz, sabía que merecía ese puesto, y no permitiría que la hicieran dudar de sí misma. Pero ser fuerte todos los días tenía un precio, y ella lo sabía. Cada comentario hiriente, cada gesto de menosprecio, cada vez que sus ideas eran robadas por otros sin recibir el crédito que merecía, iba desgastándola poco a poco. Sin embargo, nunca dejó que nadie la viera caer. Mantenía la cabeza en alto, convencida de que su talento hablaría más fuerte que cualquier prejuicio. El proyecto más grande de la empresa estaba en sus manos. Una negociación de millones de dólares dependía de su conocimiento, de su estrategia y de su habilidad para entender exactamente lo que el cliente necesitaba. Sabía que su trabajo era fundamental, y aunque Carlos no lo reconociera, la verdad era que sin ella, la empresa no habría llegado tan lejos. En reuniones con los inversionistas, era ella quien hablaba, quien presentaba informes con precisión quirúrgica, quien respondía preguntas con seguridad absoluta. Su capacidad de persuasión era natural, y por eso los clientes confiaban en ella. Lo irónico de la situación era que Carlos también lo sabía, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Cada vez que lograban cerrar un trato exitoso, él se atribuía el mérito, como si su liderazgo fuera el motivo del éxito, cuando en realidad era Camila quien hacía todo el trabajo pesado. Para él, ella era solo una empleada más, fácilmente reemplazable. Pero la vida estaba a punto de demostrarle lo contrario. Una tarde, después de una reunión crucial con el cliente más importante que la empresa había tenido en años, Camila salió de la oficina con una sensación extraña. Sabía que había hecho un excelente trabajo, pero había notado algo en la mirada de Carlos. Un destello de desprecio absoluto, como si su éxito fuera una ofensa personal para él. No tardaría en descubrir que su destino dentro de la empresa ya estaba decidido.
Carlos la llamaría a su oficina al día siguiente. Con una expresión de frialdad calculada, le informaría que estaba despedida. Sin darle explicaciones claras, sin reconocer su esfuerzo, sin agradecerle por haber llevado la empresa a su mejor momento. Para él, su presencia ya no era necesaria. Lo que Carlos no imaginaba era que esa decisión marcaría el inicio de su propia ruina. Mientras Camila salía del edificio con su caja en las manos, sintió que algo dentro de ella se rompía. No por haber perdido el empleo, sino porque sabía que su talento valía más que el prejuicio de un hombre mediocre. Pero el karma es real, y Carlos estaba a punto de aprenderlo de la peor manera posible. Al día siguiente, el universo le devolvería cada acto de desprecio con intereses. Carlos siempre había sido un hombre de negocios ambicioso, pero no precisamente por su talento, sino por su capacidad de aprovecharse del trabajo de los demás. Desde que asumió el cargo de director en la empresa, su estrategia fue simple: tomar el crédito de los logros de su equipo y buscar constantemente la forma de minimizar a quienes podían hacerle sombra. Y si había alguien que lo incomodaba más que nadie, esa persona era Camila. No soportaba verla brillar. No soportaba que los clientes confiaran más en su criterio que en el suyo. No soportaba que, a pesar de todos sus intentos de invisibilizarla, su talento y profesionalismo hablaran más alto. Desde el primer día en que Camila entró en la empresa, Carlos sintió una molestia irracional hacia ella. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en ignorarla. Su nombre siempre aparecía en los reportes, en los correos de felicitación de los clientes, en las reuniones donde se discutían los mayores éxitos de la compañía. No tardó en convencerse de que ella era un problema que en su mente debía ser eliminado. Pero hacerlo de manera directa no era tan simple. La necesitaba, al menos hasta que consiguiera lo que quería. En público, mantenía una fachada de profesionalismo. Sus comentarios racistas eran siempre disfrazados de chistes o malentendidos. Cuando Camila presentaba una idea brillante en una reunión, él la interrumpía y reformulaba sus palabras como si fueran suyas. Si un cliente la elogiaba, él desviaba la conversación rápidamente, asegurándose de que la atención volviera a él. La estrategia era clara: hacerla sentir pequeña. Pero Camila no era de las que se dejaban intimidar fácilmente. Carlos observaba con frustración cómo, a pesar de todas sus tácticas, Camila seguía destacando. Los clientes la respetaban, los colegas la admiraban, y su trabajo hablaba por sí solo. Eso lo enfurecía más que cualquier otra cosa. No entendía cómo alguien a quien él despreciaba tanto podía ser el pilar de su empresa. La respuesta era obvia: Camila era infinitamente más competente que él. Pero aceptar eso era algo que su ego jamás permitiría. Entonces, empezó a buscar una justificación para despedirla. No importaba si era absurda, lo importante era sacarla del camino sin que pareciera una decisión personal. Analizó cada detalle de su trabajo, cada correo enviado, cada proyecto en el que participó. Intentó manipular a otros empleados para que se quejaran de ella, pero nadie tenía una sola crítica que hacerle. Era frustrante. Pero Carlos no se rendía fácilmente. Sabía que, con suficiente presión, podría encontrar un error, una falla, un motivo para deshacerse de ella, hasta que una tarde decidió que no necesitaba una razón lógica. Él tenía el poder, y eso era suficiente. Convocó a Camila a su oficina. La hizo esperar de pie, como si fuera una simple empleada cualquiera que pedía un favor. Cuando finalmente la dejó entrar, no hubo rodeos. «Estás despedida». Su tono fue seco, frío, sin emoción, como si estuviera hablando de un objeto inservible que ya no tenía lugar en su oficina. Camila lo miró incrédula. No había cometido ningún error. No había hecho nada malo. De hecho, había sido pieza clave en la negociación más importante de la empresa. Pero Carlos solo sonrió con suficiencia, cruzando los brazos, disfrutando de su pequeña victoria personal. «No encajas con la visión de la empresa», fue lo único que dijo. La noticia corrió rápido por la oficina.
Sus compañeros no podían creerlo. Sabían lo valiosa que era Camila. Sabían que sin ella la empresa perdería mucho más de lo que Carlos imaginaba. Pero nadie se atrevió a desafiarlo. Él era el jefe, y lo que decía era ley. O al menos, eso creía él. Porque lo que Carlos no sabía era que, al despedir a Camila, acababa de firmar su propia sentencia. El destino tenía otros planes, y la caída de su imperio estaba a punto de comenzar. Carlos siempre había sido un hombre de mirada fría y sonrisa ensayada. Se movía por la oficina como un rey en su castillo, convencido de que su poder era absoluto y de que nadie podía desafiarlo sin consecuencias. Su estilo de liderazgo no se basaba en la inspiración ni en el mérito, sino en el miedo y la manipulación. Sabía exactamente cómo presionar a sus empleados para que hicieran lo que él quería, cómo sembrar inseguridades en sus mentes y cómo asegurarse de que todos supieran quién estaba al mando. Pero con Camila, sus tácticas no parecían funcionar. Desde que ella llegó a la empresa, él había tratado de reducir su impacto, pero todo había sido en vano. Camila no solo se destacaba, sino que además se ganaba la admiración de todos. Los clientes pedían hablar con ella directamente. Los socios confiaban en sus estrategias y sus compañeros la buscaban para resolver problemas. Carlos la veía como una amenaza silenciosa, una sombra que, sin proponérselo, opacaba su autoridad. Y lo que más le molestaba era que ella ni siquiera parecía esforzarse para hacerlo. Su éxito era natural, inevitable, y eso lo devoraba por dentro. Con el tiempo, su resentimiento se convirtió en una obsesión. Empezó a encontrar cualquier excusa para criticarla, aunque no tuviera sentido. Si terminaba un proyecto antes de la fecha límite, él decía que debía haberlo revisado mejor. Si un cliente la elogiaba, él decía que debía haber esperado su autorización antes de presentar ideas. Nunca era suficiente. No importaba cuán perfecto fuera su trabajo, Carlos siempre encontraba algo que mejorar, algo que minimizar. Lo que más le dolía era ver cómo, a pesar de su hostilidad, Camila nunca perdía la calma. No le daba el placer de verla molesta ni frustrada. A diferencia de los demás empleados que bajaban la cabeza ante su autoridad, ella lo miraba a los ojos con firmeza, con una seguridad que lo hacía sentir pequeño, y eso era inaceptable para él. Carlos estaba acostumbrado a que las personas le tuvieran miedo. Disfrutaba verlos temblar ante su presencia, medir sus palabras y dudar antes de contradecirlo. Pero con Camila era diferente. No importaba cuántas veces intentara desmoralizarla, ella seguía adelante sin miedo, sin titubeos. Eso lo envenenaba por dentro, porque en su mente, la única forma en que alguien como ella podía estar en esa posición era por suerte, no por talento. Cuando finalmente decidió despedirla, lo hizo con una satisfacción casi sádica. Lo había planeado todo. Sabía que ella no tenía fallas, así que no se molestó en inventar excusas complicadas. Simplemente la despidió porque podía hacerlo, porque quería verla fuera de su empresa, porque no soportaba compartir el mismo espacio con alguien que desafiaba su autoridad con su simple existencia. Al decirle que estaba despedida, esperó verla quebrarse. Esperó lágrimas, súplicas, rabia. Pero en lugar de eso, vio algo que lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Vio tranquilidad en sus ojos. Camila no dijo una palabra de más. No le dio el gusto de reaccionar, como él esperaba. Simplemente tomó sus cosas y salió de la oficina con la misma dignidad con la que había entrado todos los días. Carlos se recostó en su silla, satisfecho. Creía que había ganado, que finalmente se había deshecho de su mayor incomodidad, pero el destino tenía otros planes. Lo que él no sabía era que esa decisión, tomada con arrogancia y desprecio, sería el inicio de su ruina, porque el día siguiente traería una noticia que desmoronaría su mundo por completo. Carlos llegó a la oficina al día siguiente con una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Se sirvió un café con calma, disfrutando del silencio que quedaba en la empresa sin la presencia de Camila. Por fin, todo volvía a estar bajo su control.
Sin embargo, su tranquilidad no duró mucho. Apenas tomó asiento en su despacho, su secretaria entró con el rostro pálido, sosteniendo su tablet con manos temblorosas. «Señor, hay un problema», murmuró. Con fastidio, Carlos le arrebató la tablet. En la pantalla había un correo, no cualquier correo, sino uno enviado por el socio principal de la empresa con el que estaban a punto de cerrar el contrato más grande de su historia. Un acuerdo multimillonario. Una oportunidad única que había tardado meses en concretarse. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las palabras escritas en la pantalla, y a medida que leía, su corazón comenzó a acelerarse. El mensaje era claro y conciso. La negociación estaba cancelada. Sin más explicaciones, sin posibilidad de renegociación. Un simple, no podemos continuar con esta alianza, acompañado de una fría despedida. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no podía estar pasando. Se levantó de su silla con furia, exigiendo que su equipo llamara inmediatamente al cliente, pero las respuestas que obtuvo fueron aún peores. El rumor se había esparcido. De alguna manera, la noticia del despido de Camila había llegado hasta la junta directiva del socio inversionista, y no solo eso, sino que alguien había filtrado detalles sobre las razones detrás de su despido. Carlos sintió su garganta cerrarse al darse cuenta de lo que significaba. Habían descubierto su racismo. Los inversionistas no eran tontos. No necesitaban que Carlos les diera explicaciones. Sabían leer entre líneas. Despedir a la pieza clave de la negociación en el momento más crucial no era solo una mala decisión. Era una muestra clara de incompetencia y prejuicio. Y lo peor de todo era que Camila no había dicho una sola palabra. No había hecho ninguna denuncia pública. No, había atacado a la empresa en redes sociales. Ella no necesitó mover un solo dedo. Su trabajo impecable y su reputación hablaron por sí mismos. Carlos trató de contactarla. Por primera vez en su vida, sintió la desesperación de necesitar a alguien que él mismo había despreciado. Pero Camila no respondió. No tenía razones para hacerlo. No le debía nada a él ni a la empresa que la había tratado con tanta injusticia. Carlos intentó todo. Envió correos, hizo llamadas, incluso trató de contactar a algunos de sus excompañeros para que la convencieran de regresar, pero ya era demasiado tarde. El golpe no solo fue financiero, sino también personal. Los rumores comenzaron a crecer. Otros clientes escucharon sobre lo sucedido y comenzaron a cuestionar si querían asociarse con una empresa dirigida por alguien como Carlos. La junta directiva empezó a hacer preguntas incómodas, y pronto su puesto dejó de sentirse seguro. Los empleados de la oficina también lo miraban de manera diferente. El miedo había sido reemplazado por desprecio. No necesitaban hablar para que Carlos entendiera lo que pensaban de él. Ahora él era el problema, y por primera vez en su carrera, sintió lo que era estar verdaderamente solo. Carlos había cometido un error irreparable. Había subestimado a Camila, creyendo que podía deshacerse de ella sin consecuencias. No entendió que su verdadero valor no era solo su talento, sino el respeto y la admiración que había construido a lo largo de los años. Y ahora, él estaba pagando el precio. Mientras Carlos luchaba por mantener su posición en la empresa, Camila estaba lejos de la tormenta que él había desatado. En su vida personal, todo había cambiado para mejor desde su despido. Aunque el golpe fue inesperado, no le sorprendió tanto el trato que había recibido de Carlos. Después de todo, ella conocía bien el tipo de persona que él era. Sin embargo, lo que realmente la sorprendió fue la reacción de las personas que la rodeaban. Todos, sin excepción, apoyaban su decisión de irse, y más aún, sentían una gran indignación por lo sucedido. Los días posteriores a su salida fueron un torbellino. Camila se sintió libre de la pesada carga que había sido trabajar bajo el yugo de un jefe que no la valoraba. Aunque le dolió perder la oportunidad de continuar desarrollándose en la empresa, pronto se dio cuenta de que este despido había
sido un regalo disfrazado. Ahora podría hacer las cosas a su manera, sin tener que lidiar con la constante falta de respeto, ni con la subestimación de su potencial. Y, como si el destino lo hubiera planeado, algo mucho más grande se presentó en su camino. Uno de los antiguos clientes con los que había trabajado, un reconocido empresario del sector, se puso en contacto con ella. La llamada la sorprendió, pero no tanto como el contenido de la conversación. El cliente había escuchado sobre su despido y le ofreció una nueva oportunidad, algo que no solo la hizo sentir validada, sino que también abrió puertas para nuevas colaboraciones. El proyecto que le propusieron era ambicioso, involucraba a varios sectores y tenía un potencial económico colosal. El cliente le habló de una nueva empresa que buscaba expandirse rápidamente, pero que necesitaba una líder capaz de llevar su estrategia a otro nivel. Camila no solo se sintió halagada, sino también emocionada por lo que eso podría significar para su futuro. Era su momento. Mientras Carlos se ahogaba en las consecuencias de su propia torpeza, ella estaba a punto de construir algo mucho más grande y mejor, algo que no dependía de los caprichos de un jefe abusivo. Camila comenzó a trabajar en este nuevo proyecto con una dedicación total, aplicando todo su conocimiento y habilidades. Su capacidad para conectar con las personas, para comprender sus necesidades y transformar esas ideas en algo real, le permitió rápidamente ganar el respeto de un equipo diverso. Su liderazgo, sin ego ni prepotencia, era la clave de su éxito. En poco tiempo el proyecto comenzó a despegar y, en menos de 6 meses, estaba en la cima de la industria. Mientras tanto, Carlos, ajeno a todo lo que sucedía en el mundo, Camila trataba desesperadamente de salvar su puesto. Las cancelaciones de contratos siguieron llegando. Los socios de la empresa que antes confiaban ciegamente en él, ahora dudaban de su capacidad para manejar las decisiones estratégicas. Las críticas no cesaban. Y lo peor de todo, el dinero, el que antes fluía sin problema, ahora empezaba a desaparecer lentamente. Los clientes que había perdido, que antes nunca habrían cuestionado su autoridad, ahora se habían ido a la competencia. Carlos intentó varias veces hacer frente a la crisis, pero ya no podía ocultar lo que había hecho. Los rumores sobre su comportamiento comenzaron a circular con fuerza, y pronto, su nombre dejó de ser sinónimo de éxito. Ahora era un símbolo de incompetencia. Su mala fama alcanzó hasta los oídos de los inversionistas más importantes, y lo que antes parecía una empresa imparable comenzó a tambalear. No pasó mucho tiempo antes de que los mismos socios que lo habían apoyado decidieran destituirlo. Por otro lado, el éxito de Camila no solo era profesional, sino también personal. Los cambios que su vida dio después de aquel incidente fueron transformadores. Su autoestima se disparó. Ya no dependía de la aprobación de nadie para brillar, y su entorno laboral se transformó en un espacio de creatividad, colaboración y respeto mutuo. Cada paso que daba la acercaba más a su objetivo: crear una empresa propia, basada en los valores de justicia y equidad que Carlos nunca entendió. Al ver cómo su vida avanzaba de forma tan positiva, Camila no podía evitar sentir una gran satisfacción interior. Recordaba los días difíciles en los que Carlos intentó reducirla a nada, y cómo, con cada desafío, ella se levantó más fuerte. Al final, el universo había equilibrado las cosas. Lo que Carlos había intentado destruir en ella, lo había convertido en su fortaleza. Camila no guardaba rencor. En lugar de eso, se concentraba en construir un futuro aún más brillante. Lo único que le quedaba claro era que, para ella, la vida siempre encontraba una manera de recompensar el trabajo honesto y la integridad. Y aunque el final de esa etapa había sido difícil, ahora sabía que había llegado su tiempo, y no necesitaba a nadie más para demostrarlo. El impacto del despido de Camila fue solo el comienzo de una espiral descendente para Carlos. Al principio, se mantuvo firme, convencido de que podría salvar la situación.
No podía permitir que su reputación se desplomara tan rápido, especialmente con la magnitud del contrato que acababa de perder. En su mente, la idea de que todo pudiera venirse abajo por una sola mala decisión era inaceptable, pero lo que no entendía era que su propia arrogancia había sembrado la semilla de su destrucción. A medida que pasaron los días, la presión sobre Carlos aumentaba. Las llamadas de clientes que antes parecían inquebrantables comenzaron a hacerse cada vez más cortas. Los silencios en las conversaciones eran largos, incómodos, y las promesas de futuras negociaciones se diluían sin razón aparente. El teléfono sonaba menos, las reuniones eran más escasas, y los contratos se evaporaban como humo. Cada vez que intentaba comunicarse con alguien de la junta directiva, su voz sonaba más vacía, como si ya no tuviera nada que ofrecer. Sus intentos de restaurar el daño causado fueron infructuosos. Carlos intentó lanzar campañas de relaciones públicas para limpiar su nombre, pero la prensa ya había comenzado a cubrir la noticia de su comportamiento, y con cada artículo, su imagen se iba hundiendo aún más. La verdad sobre su actitud racista se filtró en las redes sociales, y pronto las voces de miles de personas condenaron su comportamiento. Las críticas llegaron de todas partes. Clientes, empleados y hasta antiguos amigos comenzaron a volverse en su contra. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, las palabras racista y incompetente lo acompañaban, incluso si no eran expresadas directamente. Carlos no podía escapar de su propia sombra. Los comentarios que antes lo elogiarían ahora lo hacían sentir como un intruso en su propia industria. La gente empezó a darle la espalda, y esa sensación de aislamiento fue lo que más le afectó. Había sido un hombre rodeado de respeto, admiración y poder, pero ahora era solo una figura solitaria. Su propia empresa comenzó a cuestionar su liderazgo. Los miembros clave de su equipo, los que antes se alineaban con sus decisiones, ahora dudaban de su capacidad para tomar decisiones acertadas. En reuniones internas la atmósfera era tensa y llena de desconfianza. Los empleados ya no seguían sus órdenes con la misma lealtad que antes. El respeto había desaparecido. La falta de liderazgo era palpable, y los más ambiciosos comenzaron a buscar nuevas oportunidades fuera de la compañía. Carlos no entendía cómo había llegado tan lejos. ¿Cómo había sido posible que una sola decisión lo hubiera hundido tan profundamente? Sentía que el peso de la culpa lo aplastaba cada vez que se miraba en el espejo. Las noches eran largas y tortuosas, y las dudas lo acompañaban constantemente. A veces, se preguntaba si realmente había tomado esa decisión por pura arrogancia, o si había algo más profundo que lo impulsaba. Pero las respuestas nunca llegaban. Todo lo que tenía eran las consecuencias de su propia insensatez. El golpe definitivo llegó cuando los inversionistas finalmente lo llamaron para una reunión urgente. No le dejaron hablar mucho. Las palabras fueron claras. Su puesto estaba en juego. Ya no confiaban en su capacidad de liderazgo, y el futuro de la empresa dependía de una reestructuración inmediata. Carlos trató de defenderse, de explicar lo sucedido, pero ya era demasiado tarde. Había perdido su credibilidad, su apoyo y, lo peor de todo, su posición en el mercado. La noticia de su destitución corrió como pólvora. En menos de una hora, los medios de comunicación tenían titulares que hablaban de la caída de un imperio construido sobre mentiras, y de cómo su comportamiento había costado no solo millones, sino también la confianza de aquellos que alguna vez lo consideraron un líder. La empresa, que alguna vez fue conocida por su eficiencia y prestigio, ahora estaba sumida en la incertidumbre. Carlos ya no era el hombre al que todos admiraban. Era el ejemplo de lo que sucede cuando el ego y el racismo se cruzan con la responsabilidad empresarial. En su mente, las imágenes de su vida pasada seguían persiguiéndolo. El momento en que cerraba acuerdos, recibía aplausos y se sentía invencible. Pero todo eso ya no existía. Todo lo que quedaba era el recuerdo de su propia caída. Y así, mientras Camila ascendía con su nuevo proyecto y construía una carrera más que nunca,
Carlos se hundía en la desesperación. El teléfono dejó de sonar, las reuniones se esfumaron, y lo peor de todo, su nombre se convirtió en sinónimo de fracaso y desprecio. De aquel hombre poderoso ahora no quedaba nada más que el eco de sus malas decisiones. Mientras Carlos enfrentaba su declive, Camila experimentaba un ascenso inesperado. Lo que había comenzado como un despido humillante se convirtió en una oportunidad para demostrar su verdadero valor. La noticia de su injusta expulsión de la empresa no solo se hizo viral, sino que también atrajo la atención de personas influyentes que estaban dispuestas a apoyarla. En cuestión de días, su bandeja de entrada se llenó de mensajes de ejecutivos, emprendedores y líderes empresariales que querían trabajar con ella. Era como si el universo estuviera recompensando cada uno de sus años de esfuerzo y dedicación. Uno de los correos más impactantes provenía de una importante multinacional que, irónicamente, había sido socia de la empresa de Carlos. El mismo contrato millonario que él perdió ahora estaba en la mesa, pero esta vez, con una condición. Camila debía liderar el proyecto. Era una jugada que nadie hubiera esperado. Un giro del destino que no solo restauraba su dignidad, sino que también la colocaba en una posición de poder. Las puertas que Carlos había cerrado con desprecio ahora se abrían con respeto para ella. Al principio, la noticia la tomó por sorpresa. Camila había pasado años acostumbrada a luchar por cada oportunidad, enfrentando obstáculos invisibles y barreras silenciosas que intentaban frenarla. Pero ahora, estaba en el centro de una historia de éxito, una historia que se estaba escribiendo con su propio esfuerzo. Aprovechó cada llamada, cada oferta y cada oportunidad como si fuera la última, pero esta vez, con la seguridad de alguien que sabe su verdadero valor. Los días que siguieron fueron de mucho trabajo. Camila no solo aceptó el proyecto, sino que decidió hacer algo aún más grande. Con el apoyo de inversionistas y socios estratégicos, fundó su propia empresa, una que operaría bajo valores completamente opuestos a los de su antiguo empleador. La visión era clara: construir un negocio basado en la inclusión, la ética y el respeto. Cada decisión que tomaba era un golpe más contra la mentalidad tóxica que la había intentado derribar. La noticia de su empresa se esparció rápidamente. Muchas personas que alguna vez habían trabajado con Carlos comenzaron a ver en Camila un nuevo líder, uno que realmente comprendía el significado de la excelencia sin discriminación. Las solicitudes para unirse a su equipo comenzaron a llegar en cantidades inesperadas, y pronto se rodeó de los mejores talentos del sector. Cada persona que se unía compartía su visión y creía en su causa. Mientras tanto, Carlos observaba desde la distancia. El hombre que una vez la había despreciado, ahora veía cómo su antiguo empleado se convertía en su mayor competencia. No podía creer lo rápido que la situación había cambiado. Había subestimado a Camila. Había pensado que su despido sería el fin de su carrera, pero en realidad había sido el inicio de su ascenso. El impacto de su éxito no solo fue profesional, sino también personal. Camila dejó de sentirse como la víctima de una injusticia y comenzó a verse a sí misma como una líder. Cada logro era una validación de que su esfuerzo, su talento y su ética de trabajo siempre habían sido suficientes. Por primera vez, en mucho tiempo, no tenía que demostrarle nada a nadie, porque los resultados hablaban por sí solos. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir su historia. Los mismos periodistas que habían informado sobre su despido, ahora la entrevistaban como un caso de éxito. Su imagen apareció en revistas empresariales, en programas de televisión y en artículos que hablaban sobre diversidad e inclusión en el mundo corporativo. Era un símbolo de cambio, una inspiración para aquellos que alguna vez se sintieron ignorados o menospreciados. Finalmente, llegó el día en que Camila tuvo la oportunidad de enfrentarse a su pasado. Un evento corporativo la colocó en la misma sala que Carlos, pero esta vez, las posiciones estaban invertidas. Ella era la empresaria en ascenso, y él, un hombre que intentaba aferrarse a los últimos restos de su poder. No necesitó decirle nada,
Su éxito era la mejor respuesta a todo el desprecio que alguna vez había recibido. Y así, mientras Carlos se desmoronaba, Camila ascendía más alto de lo que jamás había imaginado. La historia que comenzó con un despido injusto terminó con una victoria innegable. El destino le había demostrado que nadie puede apagar la luz de alguien que nació para brillar. Carlos nunca imaginó que la situación llegaría a ese punto. Lo que comenzó como una decisión basada en su prejuicio y ego, terminó convirtiéndose en un escándalo que lo perseguiría por el resto de su vida. Su nombre, antes asociado con el éxito empresarial, ahora era un sinónimo de discriminación, arrogancia y fracaso. Las redes sociales no lo dejaron en paz. Cada día aparecían nuevos comentarios, memes y artículos ridiculizando su actitud y su caída. Las personas que alguna vez lo admiraron, ahora lo señalaban como ejemplo de lo que no se debe hacer en el mundo de los negocios. El verdadero golpe llegó cuando su empresa empezó a perder clientes a una velocidad alarmante. Los inversionistas que antes confiaban ciegamente en él, comenzaron a retirar su apoyo. Nadie quería asociar su nombre con un hombre que se había vuelto el rostro del racismo corporativo. Incluso antiguos aliados comenzaron a distanciarse. Algunos hasta declararon públicamente que nunca compartieron sus valores ni sus decisiones. Su credibilidad estaba destruida, y sin credibilidad, el mundo de los negocios no perdona. Los medios no tardaron en profundizar en su historia. Periodistas desenterraron viejas acusaciones de malos tratos, relatos de empleados que, por miedo, nunca habían hablado antes. Descubrieron que su actitud despreciativa no se limitaba solo a Camila, sino que era un patrón de conducta que había afectado a muchas personas dentro de su empresa. Cada testimonio publicado era una nueva daga en su reputación. Las grandes cadenas de televisión lo mencionaban en reportajes especiales sobre discriminación en el ámbito laboral. Había pasado de ser un hombre poderoso a un paria corporativo. Intentó controlar la narrativa. Emitió comunicados, publicó disculpas en sus redes y hasta contrató expertos en relaciones públicas para limpiar su imagen. Pero ya era tarde. Las personas no olvidaban, y en la era digital, los errores quedan registrados para siempre. Cada intento de disculpa era respondido con cinismo e incredulidad. Las mismas plataformas que una vez usó para exhibir su éxito, ahora lo castigaban sin piedad. Pero lo peor no había llegado aún. Un evento corporativo que reunió a grandes, empresarios y figuras del sector, fue el escenario de su humillación definitiva. En años anteriores él era la estrella de estas reuniones, el hombre al que todos querían conocer, el que recibía las miradas de respeto y admiración. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Las personas evitaban acercarse. Los saludos eran fríos, y las conversaciones se cortaban cuando él intentaba unirse. Carlos, el hombre que se consideraba intocable, ahora era ignorado como si no existiera. Para colmo, Camila estaba presente en el evento, pero no como una invitada cualquiera. Era una de las oradoras principales, y cuando su turno llegó, el auditorio entero la escuchó con atención y respeto. Habló sobre la importancia de la diversidad en el mundo empresarial, sobre cómo los tiempos habían cambiado, y cómo las empresas que no se adaptaban a estos valores estaban destinadas a fracasar. No mencionó el nombre de Carlos en ningún momento, pero todos sabían a quién se refería. Carlos sintió cada palabra como un golpe. Quiso abandonar el lugar, pero sabía que eso solo haría su humillación aún más evidente. Se quedó, fingiendo indiferencia, mientras el público aplaudía de pie a la mujer que él había subestimado. Ese aplauso no era solo un reconocimiento a su talento, sino también un mensaje claro para él. Su tiempo había terminado. El evento terminó, pero la pesadilla de Carlos no. Días después, su empresa sufrió un golpe final. Un grupo de inversores, que aún permanecían con él, decidió retirarse definitivamente. La empresa, sin recursos, sin clientes y sin credibilidad, se vio obligada a cerrar sus puertas. Carlos, que durante años había mirado a todos desde lo alto, ahora se encontraba en el punto más bajo de su vida. Buscó aliados, intentó reconstruir su carrera,
pero nadie confiaba en él. Cada puerta que tocaba se cerraba sin siquiera darle la oportunidad de hablar. Se convirtió en un símbolo de advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando se antepone el ego y la discriminación a la ética y el talento. La lección era clara. El mundo había cambiado y Carlos no supo cambiar con él. En el fondo, él sabía que todo había sido culpa suya. Nadie lo había obligado a despedir a Camila. Nadie lo había forzado a menospreciarla ni a actuar con arrogancia. Fue su propia actitud la que lo llevó a la ruina. Y ahora no había marcha atrás. La humillación pública no era solo una consecuencia. Era la sentencia definitiva para su carrera. Carlos pensó que ya había tocado fondo, pero a veces el destino se encarga de demostrar que aún es posible caer más. Lo que comenzó como una pérdida de contratos y clientes, se transformó en una espiral incontrolable de fracasos. Los bancos, con los que trabajaba, comenzaron a revisar sus cuentas, y al notar la inestabilidad financiera de su empresa, decidieron retirar sus apoyos. Sin capital, sin socios y con una reputación destruida, mantener el negocio a flote se convirtió en una misión imposible. Los empleados que aún quedaban en la empresa comenzaron a abandonar el barco antes de que se hundiera completamente. Algunos renunciaron por miedo a quedar manchados con la misma mala imagen de Carlos. Otros simplemente sabían que la quiebra era inminente. Lo que antes era una compañía sólida, con oficinas lujosas y empleados leales, ahora se convirtió en un edificio vacío, con escritorios desordenados y teléfonos que no sonaban. La empresa que Carlos construyó con tanto esfuerzo se estaba desmoronando frente a sus ojos. La prensa seguía encima de él. Cada día surgían nuevas noticias sobre el colapso de su imperio, sobre los millones que había perdido, sobre los juicios por despidos injustificados que ahora enfrentaba. No había forma de escapar del escrutinio público. Cada movimiento suyo era observado y criticado. Su rostro apareció en programas de televisión, en artículos de opinión y en reportajes sobre cómo el racismo en el mundo corporativo ya no era tolerado. Intentó reunirse con antiguos amigos y socios para pedir ayuda. Quiso reconstruir su red de contactos, pero nadie estaba dispuesto a vincularse con él nuevamente. Antes, lo invitaban a eventos exclusivos, cenas privadas y reuniones con los empresarios más influyentes. Ahora, ni siquiera respondían a sus llamadas. Carlos se había convertido en un hombre invisible en un mundo donde la imagen lo es todo. Su vida personal también comenzó a desmoronarse. Su esposa, que durante años había disfrutado de los lujos y privilegios de su éxito, comenzó a distanciarse. No quería estar asociada con alguien cuya reputación estaba manchada de forma irreversible. Las discusiones en casa se hicieron constantes. Las miradas de desprecio reemplazaron las muestras de cariño. Finalmente, ella tomó la decisión de irse, llevándose consigo a los hijos de ambos. Carlos quedó completamente solo. La casa que una vez estuvo llena de vida y fiestas lujosas, ahora era un lugar silencioso y vacío. Su teléfono, que antes no dejaba de sonar con ofertas de negocios y oportunidades, ahora solo recibía llamadas de abogados y bancos exigiendo pagos. Todo lo que construyó se había desmoronado como un castillo de naipes. Pero lo que más le dolía no era la pérdida del dinero ni de su empresa, sino la humillación constante de saber que fue él mismo quien cavó su propia tumba. Cada noticia sobre el éxito de Camila era como una puñalada en el orgullo. Mientras él caía en desgracia, ella ascendía como un símbolo de superación y justicia. Las grandes compañías querían trabajar con ella, los medios la buscaban para entrevistas, y su empresa crecía exponencialmente. En su desesperación, Carlos intentó pedir perdón públicamente. Escribió un largo mensaje en redes sociales, admitiendo su error y asegurando que había aprendido la lección. Pero ya nadie le creía. Las respuestas estaban llenas de burlas, de personas que le recordaban todo el daño que había hecho. La gente no estaba interesada en su arrepentimiento, solo en verlo enfrentar las consecuencias de sus actos. Finalmente, los abogados confirmaron lo inevitable. Su empresa tenía que cerrar oficialmente. Todos sus bienes fueron embargados para
pagar las deudas. Y los últimos empleados que quedaban fueron despedidos. El imperio de Carlos ya no existía. Solo quedaban los escombros de lo que alguna vez fue su vida de lujos y poder. Esa noche, sentado en la oscuridad de su casa vacía, Carlos comprendió que había perdido todo. No por mala suerte, no por injusticia, sino por sus propias decisiones. El mundo ya no era un lugar donde los hombres como él podían actuar con impunidad. Y ahora, sin dinero, sin amigos y sin poder, solo le quedaba enfrentarse a la dura realidad de lo que se había convertido. Un hombre roto y olvidado. Carlos pasó días enteros encerrado en su casa, rodeado por el silencio opresivo de su fracaso. Las cortinas siempre cerradas, las botellas vacías esparcidas por la mesa, y el reflejo de su propio rostro en el espejo le recordaban la vida que había perdido. Las ojeras marcadas y la barba crecida eran el reflejo de su desesperanza. Cada vez que encendía la televisión o revisaba su celular, encontraba nuevas noticias sobre el ascenso de Camila. Su éxito se había convertido en un fenómeno. Empresas reconocidas la contrataban como asesora en temas de inclusión y diversidad. Universidades la invitaban a dar conferencias, y hasta había rumores de que escribiría un libro sobre su historia. La idea de que la mujer a la que despreció ahora brillaba con luz propia, lo carcomía por dentro. El hombre que una vez se sintió intocable, ahora era una sombra del pasado. Pero Carlos aún tenía una chispa de arrogancia dentro de sí. Tal vez si lograba hablar con ella, si le pedía perdón en persona, podría recuperar algo de su antigua vida. No era exactamente arrepentimiento, sino una necesidad desesperada de no ser olvidado. Él no podía aceptar que su legado se redujera a ser un villano en una historia de éxito. Así que, después de semanas de aislamiento, decidió hacer algo que jamás pensó que haría. Se puso su mejor traje, aunque ahora le quedaba flojo por la pérdida de peso. Se afeitó y salió de casa con un plan: encontrar a Camila y rogarle que lo escuchara. Sabía que ella no querría verlo, pero tenía que intentarlo. Fue hasta la nueva sede de la empresa de Camila, un edificio moderno y lleno de vida. Desde la entrada, podía ver la cantidad de personas que trabajaban allí, la energía vibrante de un negocio en crecimiento. Intentó entrar sin anunciarse, como solía hacer cuando tenía poder. Pero esta vez, la recepcionista lo detuvo en seco. «Lo siento, señor, pero la señora Camila no recibe visitas sin cita previa». Carlos sintió un escalofrío de humillación. Él, que antes decidía quién entraba y quién salía de su oficina, ahora estaba del otro lado. Insistió, alegando que se trataba de un asunto personal, pero la recepcionista ni siquiera se inmutó. Para ella, Carlos era solo un desconocido, más. «Por favor, solo dígale que Carlos está aquí. Ella me conoce». Después de un largo silencio, la recepcionista hizo una llamada interna. Carlos esperó con el corazón latiendo fuerte. Tal vez, solo tal vez Camila lo escucharía. Pasaron segundos que se sintieron como horas. Finalmente, la recepcionista colgó el teléfono y lo miró con frialdad. «La señora Camila no desea hablar con usted». Fue un golpe directo a su orgullo. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La persona a quien él creyó insignificante ahora tenía el poder de ignorarlo completamente. Sin otra opción, giró sobre sus talones y salió del edificio, con la cabeza baja y los puños cerrados. Esa noche, Carlos se dio cuenta de algo. No había redención para él. Nadie quería escuchar sus disculpas, porque no eran sinceras. Él no estaba arrepentido por sus acciones, sino por sus consecuencias. Y el mundo lo había entendido antes que él. No importaba cuánto intentara limpiar su nombre, su historia ya estaba escrita. Carlos, el empresario poderoso, se había convertido en un hombre olvidado. Y quizás, lo peor de todo era saber que lo merecía. Carlos caminó sin rumbo después de ser rechazado en la oficina de Camila. Sus zapatos golpeaban el pavimento con un eco vacío, como si cada paso le recordara lo lejos que había caído. La ciudad, que antes parecía un lugar de oportunidades y poder, ahora le resultaba asfixiante.
Las luces brillantes de los edificios y el bullicio de la gente eran testigos mudos de su caída. Había perdido su empresa, su estatus y, lo peor de todo, el control sobre su propia vida. Mientras deambulaba sin dirección, su mente se llenaba de recuerdos de sus días de gloria. Las reuniones en las que su palabra era la última, las veces que menospreció a empleados sin temor a consecuencias, los contratos millonarios que firmaba con un simple apretón de manos. Todo eso se había desvanecido en cuestión de semanas. Ahora, en su teléfono solo recibía correos de bancos exigiendo el pago de deudas y mensajes de antiguos socios que lo evitaban como si fuera una plaga. Sintió un peso en el pecho cuando pasó por un restaurante en el que solía cerrar acuerdos importantes. Desde afuera, vio a un grupo de empresarios en una mesa exclusiva, brindando con copas de vino. En otro tiempo, él habría estado allí, en el centro de la conversación, con su risa fuerte y su arrogancia inquebrantable. Pero ahora, nadie lo miraba, nadie lo reconocía. Era un fantasma en su propio mundo. Su orgullo herido no le permitía aceptar la realidad. Seguía convenciéndose de que todo esto era un mal momento, que encontraría la manera de volver a la cima. Pero, en el fondo, sabía que había cruzado una línea sin retorno. No era solo el contrato perdido, ni siquiera la empresa caída. Era su reputación, su nombre, su legado lo que había sido destruido. Caminó hasta su antiguo edificio de oficinas, el lugar donde alguna vez sintió que dominaba el mundo. Pero, en la entrada ya no estaba su nombre en la placa de la empresa. Lo habían removido por completo, como si nunca hubiera existido. Para el mundo corporativo, Carlos no era más que una historia olvidada. Se apoyó contra una pared, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, en su vida, sintió un miedo real. No el miedo a perder dinero o estatus, sino el terror de saber que su vida ya no tenía rumbo. Todo lo que construyó, cada decisión que tomó basada en su arrogancia, lo había llevado a ese punto. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos sudorosas, con la absurda esperanza de que fuera alguien ofreciéndole una oportunidad, una forma de regresar. Pero no. Era un mensaje de su abogado, informándole que sus cuentas bancarias estaban oficialmente bloqueadas. No tenía acceso a su propio dinero. El último golpe había llegado. Carlos sintió que el aire le faltaba. No solo había perdido su empresa, sino que ahora estaba verdaderamente arruinado. Las puertas que antes se abrían con su simple presencia, ahora estaban cerradas. Era un paria en el mundo que alguna vez dominó. Se dejó caer en una banca del parque frente a su antigua oficina, mirando el horizonte con una expresión vacía. No tenía amigos a quien acudir, ni familia que lo apoyara. Siempre creyó que el dinero era lo único que importaba, y ahora que no tenía nada, descubrió que él mismo tampoco importaba para nadie. Por primera vez en su vida, Carlos entendió lo que era ser invisible. Carlos pasó la noche en vela, sentado en aquella banca del parque, viendo cómo la ciudad seguía su curso sin él. El cielo, antes brillante con las luces de los edificios que una vez consideró su imperio, ahora se sentía distante, ajeno. El frío de la madrugada calaba en su piel, pero lo que realmente lo helaba era la certeza de que ya no era nadie. Cuando el sol comenzó a salir, la gente pasó a su lado sin prestarle atención. Hombres de traje, mujeres apuradas, jóvenes con café en mano, todos inmersos en sus propias vidas. En otro tiempo ellos lo habrían mirado con admiración o con miedo, pero ahora ni siquiera le dirigían una segunda mirada. Se dio cuenta de que su existencia era irrelevante. Decidió levantarse y caminar, sin saber exactamente a dónde ir. No tenía oficina, no tenía reuniones, no tenía hogar. Su departamento de lujo había sido embargado, y la única opción que le quedaba era la habitación de hotel barata en la que se había refugiado después de su caída. El mismo hombre que viajaba en aviones privados ahora apenas podía pagar una noche en un cuarto con un colchón duro y un televisor viejo. A medida que avanzaba por las calles, su mente revivía cada uno de los errores que lo llevaron hasta ese punto. Recordó el día en que despidió a Camila con desprecio,
su expresión de impotencia cuando la humilló frente a todos. Recordó cada vez que usó su poder para aplastar a otros, convencido de que jamás habría consecuencias. Pero las hubo, y fueron devastadoras. Intentó llamar a algunos antiguos socios, pero sus números estaban bloqueados. Intentó contactar a viejos empleados, pero nadie respondió. Incluso aquellos que solían reírse de sus chistes y asentir ante cada palabra suya, ahora lo evitaban como si fuera una enfermedad. Sintió una rabia amarga crecer dentro de sí. ¿Cómo era posible que todo se derrumbara tan rápido? ¿Acaso nadie tenía lealtad? Pero entonces en el fondo supo la respuesta. Nunca hubo lealtad, solo miedo. Y cuando el miedo desapareció, él quedó completamente solo. Llegó al hotel y se dejó caer sobre la cama, mirando el techo con la mente vacía. Antes, su vida estaba llena de llamadas, correos, reuniones, decisiones. Ahora lo único que tenía era el silencio. Un silencio que se hacía cada vez más insoportable. Encendió la televisión para distraerse, pero su propia historia apareció en la pantalla. Un canal de noticias hablaba sobre la caída de su empresa, mencionando cómo su racismo y arrogancia lo llevaron a la ruina. Era un ejemplo de lo que no hacer, de cómo el poder mal utilizado puede destruir incluso al más exitoso. Apagó el televisor de golpe y cerró los ojos. Por primera vez, entendió lo que era el verdadero fracaso. No solo había perdido su dinero, sino su identidad. Era un hombre olvidado en un mundo que ya no tenía espacio para él. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.